Buenas noches. Buenas noches. Nada, con calma, esta gente espera, no tiene nada que hacer. Pues no. Tú prepárate tus trastos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me quedan grandes los pantalones y si me pongo dos petacas, pues se me caen. Entonces, Claro. pues es, yo creo mejor. Comprarte un cinturón no... También, pero se me ha olvidado. No, me ha olvidado en entonces, casa. vale. Me ha olvidado en casa. Bueno, pues... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Con todos ustedes. 30 años no es nada. Matancero de honor. Matancero de honor sigo siendo. Y- Embajador del jamón ibérico. Claro, por eso está vigente hasta la próxima matanza. No, O está eso ya es siempre. perpetuo. Esto es, sí. Haz perpetuidad. Sí, sí, sí. Bueno. En la lápida pondrá y matancero de honor. Matancero de honor. Pues nada, todo un privilegio tenerles con ustedes un matancero de honor. Mira lo que te traigo. A ver, Memorias de un reportero indecente. indecente. Indecente, de Pues Pedro que- Avilés. Está, nada, calentito. Ha salido hace muy poco y dirás tú, bueno, pues Lo raro sería encontrar un reportero decente. un reportero decente. Fíjate que habla pues de esa época de la España negra, de Puerto Urraco, de esos crímenes así como muy... Y este los hombre... los marqueses de Urquijo. Ahí. Es todas esas cosas que marcaban en su día la actualidad esa negra y que tenían pues mucho reflejo en periódicos míticos como El Caso y luego Interview, en la parte dedicada a eso, claro. En la También buena. había otras, Buena. había otras partes. Recordarán nuestros La telespectadores. periodística, digamos. Algunos y algunas de ellos. Bueno, pues ¿por qué vamos a hablar de Memorias de un reportero indecente? No lo ¿De sé. Pedro Avilés? Bueno, pues luego lo vemos. Vale. ¿Por qué? Yo aquí traigo el libro que me estoy leyendo, aquí traigo una marca de lectura. Todo esto, por cierto, gracias a Carlos Ferrero, le mandamos un saludo muy cariñoso. Y hemos dicho, pues qué buena ocasión tener un libro que habla de la crónica negra, de los crímenes, para hacer hoy un 30 años especial Crónica Negra. Uy, qué interesante. Uy, ¿y eso? A lo loco. Una aparición. Bueno, pues vamos a repasar en los próximos minutos pues algunos de los casos que han conmocionado a la actualidad en estos 30 años. Bueno, pues es que ha habido crímenes de todos los colores. Aquí tenemos el crimen de Juan José Gómez, sacerdote, Ah, que el párroco de Aigal de los Aceiteros. aquí ¿te al lado, acuerdas? ¿no? Sí, sí. La calle Miguel de Unamuno. Desaparece, lo buscan durante varios días y aparece en esta casa de la calle Miguel de Unamuno en un armario. Y esa persona que hemos visto entrar, ese joven, pues lo había matado directamente. Se subió con él al coche, se había escapado de un centro de acogida de Zamora y dejó pues un reguero de crímenes. Primero mató a este sacerdote, ahí en el segundo piso, y luego, pues de vuelta a Zamora, no sabemos si porque confesó el crimen o porque no le denunciaran, pues mató a una trabajadora social, o sea que dos personas se cobró. Una pena porque ahí tenemos al angelito entrando en los juzgados y ya digo que Juanjo pues es que era un párroco queridísimo, era una muy buena persona que pues eso, que a todo el mundo trataba de ayudar y en esta ocasión, ya dice el dicho castellano, ninguna buena obra sin su castigo, pues ahí lo tuvimos. ¿Y se sabe el motivo? Pues realmente no se sabe. Vamos a recoger algunas de las declaraciones que recogíamos. Esto fue en el año 2003, podríamos haber empezado por ahí, quizá. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a recordar... Pero esto no era 30 años. Sí. Y ahora hablamos de 2003. Ahora 2003 y luego nos vamos a ir más allá del 92, va a ser una locura. Uf. Esto. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones que se sucedían en aquellos días en torno al famoso crimen del párroco de Aigal. Realmente ellos llamaron a la policía porque llevan 2 semanas que era imposible, él dice que tiene que dormir con las ventanas abiertas porque el olor era bastante desagradable y que ha sido a raíz de eso cuando han llamado a la policía. Y en el armario del mismo, metido en una bolsa, hay un cadáver. Junto a él y en el entorno de la habitación se encuentran efectos del sacerdote. Aparece el carnet de identidad, aparece la cruz que acompañaba siempre a... Bueno, José Antonio Sacristán era el subdelegado del gobierno entonces, detalles escabrosos. Sí. Vamos a ver también un poco cómo se ha ido cambiando el tratamiento, la actuación ante los crímenes Mucho, en la televisión. Es verdad, yo no sé por qué siempre el crimen ha gustado al telespectador. El morbo, yo creo ha que gustado. es Es un tema que... Y desgraciadamente en Salamanca, fíjate, una ciudad pequeña, una ciudad tranquila, una provincia, bueno, pues en general pacífica, índices de delincuencia mucho inferiores a España, que es mucho inferior a la Unión Europea, pero crímenes
pues hay, ¿no? Poco antes de eso, esta es la urbanización de Cuatro Calzadas. ¿Te acuerdas? Estamos en Navidad, en la misma mañana de Navidad, 25 de diciembre del 2002. 25 de diciembre del 2002. Y este es el famoso, también desgraciadamente famoso crimen de Nayerda. Nayerda era una dentista, una odontóloga, que tenía su consulta en Béjar, y pues aquellos días, el 26 de diciembre, pues nada, su marido, su pareja, con la que parece ser que estaba en trámites de divorcio, pues y tenía como práctica o como pasatiempo el tiro olímpico, pues con una de esas armas, pues se lió a disparos y así fue la cosa. En la urbanización de Cuatro Calzadas, pues así amaneció aquellas Navidades, fíjate. También una conmoción, pues no solo en Salamanca, en toda esa zona, claro. En toda esa zona, fíjate que vamos a hablar de muchos crímenes que tienen desgraciadamente a la mujer como víctima, que es un problemón que tenemos. Ahí ves, la doctora Nayerda, esta es ¿Eso es Béjar? Consulta, sí, la consulta que tenía en Béjar. Hasta allí fueron nuestros compañeros del momento, ya decimos, y bueno, pues era un crimen que conmocionó por completo. Como siempre, otro clásico de este tipo de sucesos, cuando se cubre, a ver qué dicen los vecinos, qué no dicen, pues al final pues siempre lo mismo, saludaba todas las mañanas, nada, nunca pensamos que... Una persona normal. Sí, no sabíamos nada, hombre, lógicamente, si usted hubiera sabido que le iba a pegar, claro, ¿no?, unos tirichis, hubiera denunciado. Lo hubiera intentado asesinar, pues se hubiera tratado de violar. Bueno, o de evitar, mejor dicho. Vamos a ver lo que se decía en el vecindario en aquellos días y también la participación de la Guardia Civil en la investigación, claro. Había familiares directas de la mujer. Las primeras investigaciones indican que era un hermano de la víctima, su cuñada y algunos de los hijos tanto agresor como la víctima. La persona disponía o estaba autorizada para tiro olímpico, o sea, tenía licencia de armas para tiro deportivo. Una denuncia ni constancia de antecedentes de este desenlace. Y entre los testigos, vecinos de la urbanización y demás, también es un poco una hipótesis, pero tampoco nos han indicado que hubiera antecedentes recientes. Qué nombre más raro tenía este señor, ¿no? Sí. Cabo. El Cabo. Cabo Garrido. Esto es muy habitual cuando pides los nombres a la Guardia Civil, no sé si es una indicación. Cabo Garrido, Teniente Enrique, ahora es la persona que nos coge el teléfono, al que le damos la matraca cada vez que hay algún suceso, desgraciadamente más de lo que nos gustaría. Bueno, muchísimas gracias, por cierto, al Teniente Enrique, claro, la comprensión y la amabilidad. Bueno, pues en aquel momento seguramente el que tenía esa responsabilidad era este hombre, el Cabo Garrido. Ya lo hemos escuchado, fíjate, donde menos se espera, ¿no? Pues aparece un crimen en una urbanización, bueno, pues muy tranquila, ahí en Cuatro Calzadas, y otras veces, pues, es en un barrio de la ciudad. Vamos a seguir repasando esos crímenes que nos conmocionaron hace ya algún tiempo, pero que siguen muy vivos en la memoria de los salmantinos. Esto es Chamberí. Y este es el crimen, ya decíamos, que desgraciadamente las mujeres, ¿no?, son desde luego, las grandes damnificadas. Hay crímenes, pues también por desgracia de todo tipo, pero... Ya sé dónde está exactamente, al lado de la carretera, ¿es eso? Esto está junto a la rotonda del Cordel de Merina, claro, sí, al lado de la carretera, ahí está, Encarnación. Era sindicalista, era una mujer que también muy querida, también con un gran trabajo por los demás, y tuvo la desgracia, pues, de que se cruzó en la vida de un asesino que la esperó en el portal, no se sabe muy bien las circunstancias, que la estranguló con su propia correa del bolso. Así murió Encarnación. Fue un crimen verdaderamente dramático. Yo ya lo he vivido, lo he vivido yo. Muy duro. Bueno, lo he vivido en la cobertura y la verdad es que fue de estas veces que dices, pero ¿cómo pueden pasar estas cosas? Qué desastre. Vamos a ver qué decían los vecinos en aquel momento, esos vecinos de Chamberí, sobre este crimen de Encarnación. Motivación que nos haga pensar que por ahí andan las cosas, ¿no? No, una vida normal. Sabéis que soltera y sin hijos, y parece que tiene 44 o 45 años. Y cuando salgo ahí al hall,
oí gritar, digo, ay, ¿quién gritará tanto? Oí gritos y me asomé a la ventana y no vi nada. Luego al poco rato, como dentro de 5 o 10 minutos, me volví a asomar y ya vi todo esto lleno de guardias. Vecinos y don Sí, José el Antonio subdelegado. Sacristán, que el subdelegado tuvo muchísimo trabajo. Fue un año para el recuerdo, el 2002, por las muchas cosas que pasaron, ¿no?, en la ciudad culturalmente, pero también un año negro auténticamente, lo estamos viendo. Vamos a ver otro de los crímenes que tuvo lugar ese año y que todavía, este también lo viví yo, que decir, lo viví, y ya estaba dedicándome a los medios de comunicación. Todavía cuando paso por el Bretón me acuerdo siempre de este crimen. Este se conoció como el crimen de la médico. Y No me otra acuerdo vez, yo de estas cosas. fíjate, pues también una circunstancia verdaderamente, bueno, ahí vemos a todas las personas abatidas. Volvemos a ver la diferencia. Yo creo que estas imágenes ahora No, sería imposible. no se podrían producir. El cordón, el cadáver, bueno, hemos editado las imágenes. Has visto estos días que no hemos sacado muchas de las imágenes que se veían. Bueno, el caso es que esta era una doctora dedicada a la valoración de casos en una mutua, y pues una persona se la tenía jurada desde tiempo prácticamente inmemorial, amenazas, y un día pues se cruzó con ella por la calle, la esperó y la acuchilló y la mató. Así se acabó Madre su mía. vida, en pleno centro de la ciudad, Sí, sí. en pleno, junto al lado del desaparecido Teatro Bretón, ahí en la plaza de San Román. Decían esto los vecinos que se cruzaban con ese trágico suceso. Todo, no ha sido ni robo ninguno, ¿eh? Una pena, una chica joven. Una chica joven, una pena. Bueno, pues nuestras condolencias para todos los afectados, una lástima, y son sucesos, podríamos haber escogido muchos más. Desgraciadamente, en estos 30 años hemos tenido para dar y para tomar, pero bueno, volvemos al libro. Vamos a cambiar un poco de tono, Sí, porque vamos a cambiar un poco porque es que nos venimos la un poco abajo. La crónica negra ha sido un poco, bueno, pues luctuosa, lógicamente. Memorias de un reportero indecente, escrita por Pedro Avilés, compañero maestro de la profesión, madrileño, ahora vecino de la comunidad, porque habita en un pueblecito de la provincia de León, y allí, concretamente en la página 93, pues nos encontramos con eso: fratricidio en la catedral, el crimen de María del Carmen Pérez López. Nos lo cuenta el mejor, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Además que está con nosotros esta noche, se lo agradecemos mucho. Don Pedro, ¿Qué tal? buenas Bienvenido. noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bueno, Memorias de un reportero indecente, que ya de sí el título es prometedor, como Memorias, pero estamos hablando, lógicamente, de una de las personas, lo hemos comentado estos días previamente, bueno, pues depositaria de esa forma de hacer crónica negra, de esos medios de comunicación volcados en una manera particular de tratar la crónica negra, el caso, Interview, fundamentalmente, la televisión también, otros medios. Una manera de entender la sociedad a través de sus crímenes que ya prácticamente no existe, Pedro. Sí, efectivamente. Es un mundo que ya no existe dentro de la profesión tal como la hacíamos hace nada más que hace 25 o 30 años, no te creas tú, que lo hacíamos en el siglo pasado sí, pero simplemente hace 25 o 30 años, ¿no? Y de hecho, cuando yo le cuento a chicos jóvenes de la profesión ahora mismo cómo trabajábamos entonces, no me creen, porque les cuento lo que cobrábamos, cómo estábamos de protegido por los medios entonces, para los que trabajábamos en todos los sentidos, desde un punto de vista económico hasta jurídico, y no se lo creen. Es que se piensan que que el abuelete se está inventando una historia, sinceramente, ¿no? Bueno, pues uno de los... Ahora leo esa especie de decálogo que haces en la introducción, lo estaba buscando, sobre cómo es hacer un muerto o cubrir este tipo de sucesos, pero si te parece, nos vamos un poquito más atrás de los 30 años, Víctor, vamos a ver si nos lo perdona, nos vamos 5 años más atrás, hasta el año 87. Pedro, llegas a Salamanca a cubrir, bueno, yo no lo recordaba, la verdad, luego hablando con algunas personas sí que me decían, sí, hombre, pero es que un crimen... En la catedral, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo fue aquello? Era uno de esos crímenes que nosotros, los reporteros de sucesos, decíamos entonces que tenía mucho colorín, ¿no?
La verdad es que, hombre, yo quiero que tus espectadores me perdonen si me tomo la cosa un poquito a broma, porque han sido tantos y tantos muertos los que hemos hecho y hace ya tanto tiempo de esto. Sí, sí, por favor, no que necesitamos tomarlo con humor. El libro está escrito además en un tono más o menos divertido, ¿no? No quiero que sea demasiado trascendente, ¿no? Para la temática que se trata en él, ¿no? Bueno, el tema este de la pobre monjita de la Catedral de Salamanca era uno de estos temas que nosotros decíamos que tenía colorín, ¿no? Salimos tumbando para Salamanca, pero a toda leche, que es como salíamos entonces, porque el hecho de que una monjita joven, una monjita joven hubiera sido asesinada dentro de la catedral por un chico que era su hermanastro con un cuchillo de monte, pues tenía mucho color, ¿no? La chica, yo recuerdo del tema, era bastante duro, claro, que nos contaron que se había arrastrado fuera de la catedral por el suelo hasta que pidió ayuda, ¿no? Fue cuando la descubrieron y la trasladaron inmediatamente, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. Fíjate que, Pedro, perdona, fue uno de esos temas terribles, sí. Digo, por ver las imágenes, yo no he podido encontrar la publicación del caso, pero sí que hemos estado buscando, ¿verdad, Víctor? Hemos encontrado eso que estamos viendo, por decirlo, es la publicación del Adelanto, del desaparecido diario El Adelanto, que también a través de Fotografía Los Ángeles, vamos a citarlo todo, pues vemos ese reguero, es muy reconocible, las columnas de la catedral son muy reconocibles para los salmantinos y el suelo, y ahí vemos la mancha de sangre que quedó. Y luego, bueno, pues las escenas también de la cobertura que se hizo del entierro. No sé si eso ya te tocó a ti vivirlo, porque una de las características que dices es, no sé si en este caso, bueno, dices que no, pero había que ir a velatorios, había que hablar con todo el mundo absolutamente, con la víctima si se podía, sino con la familia más directa, bueno, allí había que hablar con todo el mundo para acabar de hacer el dibujo de qué había pasado. Efectivamente. Eso es lo que hacíamos nosotros en cada caso, ¿no? Aunque podía variar entre uno y otro dependiendo de quién estuviera disponible, ¿no? Normalmente, en este caso, nos fue imposible contactar con la familia de la chica porque además el presunto asesino entonces pues formaba parte de esa familia, ¿no? Era un tema bastante complicado. Y luego ahí se unió una cosa más que cuento en el libro, y resulta divertida, y es que los contactos que yo tenía en la policía me contaron cómo había sido la historia y me dijeron que iban a poner a disposición judicial al chico, al presunto asesino, ¿no? Entonces me dijeron, si quieres sacarle una foto, pues vete al juzgado ahora que lo vamos a trasladar allí. Total, que yo me llegué a los juzgados, efectivamente, subí a la tercera planta, y había 3 plantas entonces en el juzgado, no sé si ahora habrán cambiado de sitio ya o no, porque eso es del año 87, ¿no? Si no recuerdo mal, y me puse a esperar al sitio donde yo sabía que iban a pasar al despacho del juez a este muchacho. Tuve suerte, porque la suerte hay que buscarla, siendo reportero de Suceso Más, y entonces lo vi pasar a este chico, acompañado por la policía, custodiado por la policía, y cuando me vio se tapó con su chaqueta, se tapó la cabeza, ¿no? Y lo sentaron enfrente de mí, a la izquierda, a unos 5 metros, no más de 5 metros. Yo encendí mi cámara con el flash y demás y esperé pacientemente como un cazador, que es lo que éramos. Esperé al momento apropiado. Y el momento apropiado surgió cuando el juez llamó al chico este para que entrara dentro y el policía que lo custodiaba le levantó la chaqueta y en ese momento yo le tiré un flashazo al chico. Y inmediatamente escuché desde el despacho del juez de un oiga, 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 oiga. Aquello para mí fue el momento en el que sabía que tenía que salir corriendo de allí. Y bajé los 3 pisos del juzgado despacito, 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 porque no quería que se me que llamar la atención, ¿no? Si hubiera salido corriendo, posiblemente los policías que había en cada planta me habrían detenido. Bueno, Víctor sabe mucho de irse de sitios así silbando. y demuestra una vez más, Pedro, que claro, que no, Víctor. Es sorprendente, sí. No hay nada como hacer con naturalidad.
Claro, con naturalidad, claro, no hay que parecer que eres culpable, por si acaso. Pero quiero decir que todo esto, Pedro, además, sin teléfonos móviles, que si es increíble lo de las dietas, los viajes, etcétera, etcétera, ya sin teléfono móvil, yo no sé cómo era la vida, ¿eh? Bueno, yo de verdad, sinceramente, fíjate que lo he vivido y no tengo ni idea de cómo conseguimos trabajar. Tanto y tan rápido y enterarse de todo. Oye, que dices, Pedro, que son más de 1000 muertos, ¿no? Así, entre unas cosas y otras, cada semana un par de ellos, o mínimo un caso. Cada semana mínimo un muerto hacíamos, sí. Cada semana. O sea, hace un cálculo de 17 años, pues está cerca, muy cerquita de los 1000 muertos, los que hicimos, ¿no? Mi compañero Montoro y yo. En el caso, en Interview y en Telecinco, en los años que estuvimos allí con Teresa Campos. ¿Y por qué crees, Pedro, que esta forma de hacer periodismo, de contar tan propia... Bueno, pues es que el caso era un periódico contestatario porque al final la censura, bueno, en tu época que ya era un poco más avanzado o no, pero bueno, durante el franquismo, pues evidentemente con Margarita Land y con todas estas grandes firmas, mostraba una realidad que efectivamente el dictador o el régimen no quería que se viera, pero bueno, tenía tirón, tenía interés, tenía... pues muchísimos lectores y luego pues fue desapareciendo, quizá lo que decíamos, ¿no, Víctor? Pues hacia la televisión, hacia otra forma de cubrir las cosas, desde luego no con el rigor y con la profundidad con la que vosotros actuabais. Sí, claro, es que el caso, yo cuando entré a trabajar en el caso, que entré en marzo del 87, ¿no? Entré a trabajar porque lo necesitaba. Necesitaba trabajar, claro, como todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que casi entré forzado a trabajar allí, porque el caso tenía fama de ser un periódico truculento y amarillo, ¿no? Y entonces yo cuando entré allí pensé, voy a tener que contar aquí cantidad de mentiras, porque tenían fama de ser exagerados también, ¿no? Bueno, mi sorpresa fue después de una semana de trabajar allí, mi sorpresa fue muy agradable, porque descubrí que había un cuerpo de redactores allí, de chicos, que cada semana viajaban a un sitio distinto de España a cubrir la noticia y estaban 3-4 días cubriendo la noticia. Es lo que solíamos estar nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió? Que descubrí pronto que el caso era una escuela de periodismo de investigación. ¿Por qué? Por todo esto que explico, ¿no? Porque tú llegabas a los sitios y hablabas con todo el mundo. Hay una cosa en periodismo que se llama contrastar. Es un must, es una cosa que debe hacer cualquier periodista. Contrastar. ¿Contrastar qué significa? En este caso, había que hablar con la familia de la víctima y también con la familia del presunto culpable o del culpable en ese momento, ¿no? Y hablabas con abogados de una parte y de otra, y hablabas con la policía, y hablabas con el forense, y hablabas con el juez, siempre que se dejaba, y con todo eso conseguías una información contrastada sobre cómo había sido esa noticia, ¿no? Para no meter la pata, porque tú tienes una versión solamente en una noticia, yo no voy a decir ya que sea que sea simplemente suceso, sino en todo tipo de noticias, si no contrastas, la cosa está muy mal dentro del oficio, ¿no? Entonces, el caso fue una auténtica escuela de periodismo de investigación. Y te puedo decir más, que en algunos casos, no en muchos, pero en algunos casos llegamos a descubrir nosotros quién había sido el culpable de un crimen, ¿no? Lo poníamos en contacto de los investigadores policiales, naturalmente, y nos decían que nos apartáramos, que nos quitáramos de medio, que no publicáramos, por ejemplo, eso, porque todavía no lo iban a detener y si nosotros publicamos le podíamos alertar al tipo. Pero claro, todo esto implica que efectivamente era aquello la base de lo que es el periodismo de investigación. Así es. Pues nada, verdaderamente muy satisfechos de haber hablado efectivamente con un maestro de esa forma de hacer periodismo, de esos años de la crónica negra dorada. Lo recordamos, aquí está, Memorias de un reportero indecente, bueno, mucha decencia profesional. Pedro Avilés, un placer. Hay aquí anécdotas para dar y regalar, para los salmantinos esta del fratricidio en la catedral, que es verdaderamente llamativa, pero bueno, en otros ámbitos, en la guerra de Nicaragua, esa entrevista a don Juan. Bueno, muchísimas cosas interesantísimas, lo recomendamos y te agradecemos mucho, Pedro, que hayas sacado un ratito para estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a vosotros, chicos. Gracias. Gracias, un abrazo grande.
Chao, un abrazo. Hasta luego. Nos vamos, ¿no? Sí, sí, nada. Nos vamos corriendo con la satisfacción, yo creo, de haber, insistimos, memorias de un Vamos reportero. corriendo, pero que parezca un accidente. Que parezca un accidente y a ver si nadie resulta herido y mucho menos fallecido. Y sí, pues el miércoles volvemos con alguna cosa menos negra, pero tampoco menos interesante, porque la verdad es que ha sido muy interesante. Gracias. Adiós. Adiós, buenas noches, hasta el miércoles.